Buenos días a los jóvenes de segunda de secundaria que me están escuchando, que me acompañan el día de hoy. El tema que vamos a hablar un poco es acerca del descubrimiento y conquista de América. Si ustedes no han visto el primer video, les invito a que vayan, se los voy a poner aquí arribita, si puedo, en la caja de sugeridos o bien en la caja de información. Bueno, antes de hablar acerca del tema, les voy a explicar más o menos qué vamos a ver y aprender el día de hoy. Vamos a aprender el término descubrimiento, vamos a saber un poco más acerca del proceso de descubrimiento de América y sus principales personajes. Al igual, vamos a ver el proceso histórico de la conquista de América, los personajes como Hernán Cortés, Doña Malinche y otros más. Y al mismo tiempo vamos a hablar un poco de las diferencias y el impacto que tuvo los españoles y los indígenas al encontrarse. Bien, para no ser más largo este video, voy a iniciar. El primer tema que vamos a hablar es de los factores del por qué se descubrió América. Si ustedes se dan cuenta, acá se los puse entre comillas. Se los puse entre comillas porque les voy a explicar un poco del por qué en otras diapositivas, un poquito más adelante. El primer factor es la necesidad de buscar rutas alternativas para llegar a las Indias y a Asia. ¿Por qué se necesitaba buscar estas rutas? Porque había un grupo, un imperio que fue sumamente importante y poderoso que se llamó el Imperio Otomano. El Imperio Otomano eran enemigos naturales de los reinos europeos. ¿Por qué? Por cuestiones políticas, pero principalmente religiosas. Entonces, el Imperio Otomano bloqueó la primera vía, la primera ruta para llegar a estos dos lugares. Entonces, Cristóbal Colón buscó alguna ruta nueva para llegar a los mencionados lugares. Sin embargo, después se daría cuenta, no él exactamente, sino otro personaje que les voy a hablar, que no eran las Indias, sino que es la actual América. El segundo punto es de que los reinos europeos estaban en una constante búsqueda de riqueza en otros lugares, en otras áreas geográficas. Imagínense como que si fuera una competencia de ser el más rápido de encontrar algún lugar para explotarlo, para sacar los recursos naturales o la mano de obra. Así era el mundo europeo en el siglo XVI. ¿Ok? El tercer punto es que hubo un perfeccionamiento de instrumentos de navegación, hubo un gran avance para la construcción de los navíos, de las brújulas y de otros artículos que es necesario para la exploración y navegación. El cuarto punto es que era una necesidad importante para los europeos el conseguir las especies y artículos necesarios, los artículos como la seda y otra serie de artículos que eran vitales para los europeos y que solo se conseguía en estos lugares. Entonces, por lo mismo, buscaron las formas para llegar por el bloqueo que el Imperio Otomano había hecho. Ahora les voy a hablar acerca de los 4 viajes de Colón. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los viajes de Colón se hicieron principalmente en lo que conocemos hoy como el Caribe de América, en la región de Cuba, en la región de Jamaica, de Puerto Rico, de las Islas Bermudas, del San Salvador, etc. Y también un poco por la zona de México. Entonces, estos 4 viajes de Colón fueron de exploración y poco a poco, en específico en este lugar que se llama La Española, fueron fundando pequeñas villas para concentrar a españoles que seguían explorando en los posteriores viajes. Estos viajes, en toda la vida de Colón, hasta el día de su muerte, él creía que la actual América era una parte desconocida de las Indias. Sin embargo, pues obviamente se dio, posteriormente llegaría un personaje que se llama Américo Vespucio. Américo Vespucio estableció que toda esta región nueva explorada no era parte de las Indias, sino era un lugar nuevo. Por eso, en honor a este personaje, Américo Vespucio, se llama América nuestro continente. El siguiente punto es esta pregunta: ¿es correcto el término descubrimiento? La respuesta más fácil es no.
el término descubrimiento no es correcto. Si ustedes recordarán, igual antesito de la pandemia empezamos a hablar acerca de esto, e inclusive yo les había hablado acerca de esto al inicio de clases, cuando recién nos conocimos. El término descubrimiento se refiere a aquello que absolutamente nadie conoce. Es cuando una persona, por medio de una investigación, por medio del método científico y por medio de la observación, hace un hallazgo que nadie más conoce. Para los españoles sí era un descubrimiento porque ellos desconocían, pero para los pueblos prehispánicos, para los pueblos mesoamericanos, ellos ya sabían que América existía. Entonces este término es incorrecto. El término que es más aceptable, aunque no del todo, es encuentro. Posteriormente yo les hablaré acerca de esto. Entonces, el término descubrimiento se refiere a la llegada de Colón al continente americano, por lo tanto no se puede definir como un descubrimiento. Este descubrimiento de América ha tenido fechas muy importantes, como el Día de la Raza acá en México, que se celebra el 12 de octubre de cada año, que se ha dejado de lado, se ha dejado de celebrar por muchos años, y en España se le llama el Día de la Hispanidad. En España hacen una especie de desfile en honor a todos esos conquistadores y descubridores de América, y también un día que se está gestando para que se celebre es el Día de la Resistencia Indígena, en honor a todos los pueblos que fueron sometidos por parte de los españoles. Bien, el siguiente punto son los primeros pasos de Cortés. Algo que mencionarles de Cortés es que Cortés realmente no tenía dinero en España. Cortés no había terminado la carrera en España. Había estudiado lo que hoy conoceremos como ciencia política o como derecho, porque conocía de estrategia, conocía de leyes, conocía de geografía, conocía de filosofía, pero nunca terminó la carrera. Sin embargo, él consideraba que su viaje a la actual América podía traerle fortuna. Esto sucedió gracias a que Diego de Velázquez, que fue el gobernador de la que actualmente es Cuba, encomendó una tercera expedición a Hernán Cortés en 1518. Esta exploración era con el único objetivo de eso, de explorar, de checar a ver cómo estaban las otras rutas de Cuba hacia adentro. Entonces ese era el propósito. Sin embargo, Hernán Cortés pues era rebelde y desobedeció las órdenes de este personaje, del gobernador Diego de Velázquez. Entonces en vez de hacer una misión exploratoria, empezó a hacer una conquista, llegando a un pueblo en principal, que es la actual Veracruz, y empezó a observar que podía sacar muchas de las riquezas de ese territorio y dejar de al lado las órdenes iniciales de su jefe Diego de Velázquez. ¿Ok? Entonces, cuando llega a este lugar, Veracruz, que es el primer lugar donde se asienta, pero sí hace una escala antes de Veracruz, llega a lo que actualmente conocemos como Yucatán. En Veracruz fue recibido como un dios, porque realmente la apariencia de estos personajes era distinta a cualquier persona de los pueblos prehispánicos. Eran hombres altos, blancos, nariz respingada, rubios, castaños, rojizos. Entonces eran completamente diferentes. Por lo mismo pensaron estos pueblos que eran dioses que los habían visitado. Por lo tanto, al igual, se les obsequia varias prendas como plumas de quetzal, pieles, conchas y también oro. Acuérdense que para los pueblos prehispánicos el oro era como decorar con conchitas o decorar con foamy, o era una cuestión de decoración, no era un metal precioso. También regalaron mujeres. Si ustedes recuerdan, en el primer video que yo les hice una especie de triángulo. En ese triángulo el último lugar eran los esclavos. Entre esas esclavas mujeres estaba Doña Malinche, Doña Malince.
Al igual yo les dejé en una de sus actividades una pregunta, si ustedes consideraban que la Malinche había sido una traidora, pues porque había ayudado a Cortés y a todos los exploradores españoles para llegar a Tenochtitlan. La mayoría de ustedes desgraciadamente me contestaron que sí había sido una traidora. Y no, jóvenes, no fue una traidora, era una esclava. Como esclavo tenías que hacer todo lo que tu amo te pidiera, traducir, ayudar, explorar junto con ellos, etc. Bien, el siguiente punto es el camino a la conquista, ¿ok? Si algunos de ustedes piensan que el proceso de conquista fue rápido, fue instantáneo, no. El proceso de conquista fue un poco tardado desde el lugar de Veracruz, que es este primer punto, hasta lo que es Tenochtitlan. En este proceso, digamos, del punto 11 al punto 13, realmente sí fue una cuestión muy rápida. En cuestión de meses ya habían sido sometidos el pueblo mexica. Bien, como yo les había mencionado, el primer punto, la primera parada fue en la ciudad de Veracruz, en la Villarrica de la Veracruz, y posteriormente fueron haciendo varias exploraciones. En estas exploraciones encontraron mucho descontento por parte de los pueblos sometidos por los aztecas. Aquí les voy a hablar un poco de las ventajas de estos. La primera ventaja que tuvo los españoles es que aprovecharon la confusión que produjo su llegada. Como les mencioné, muchos pensaban que eran dioses. Entonces aprovecharon eso para que los habitantes los ayudaran. Además encontraron que había mucho descontento por parte de los pueblos sometidos de los aztecas y asimismo miró que estos pueblos sometidos estaban hartos del pago de tributos hacia los aztecas. El segundo punto es que contaban con la ayuda de Doña Malinche para servirle como su traductora. Doña Malinche era una mujer muy inteligente, sabía hablar maya y sabía hablar mexica, y se tiene entendido que también sabía hablar otras lenguas. Además de esto, que Doña Malinche aprendió muy rápido el idioma español. El último punto es que la conquista de México por Cortés fue una guerra de liberación. Yo les hice una pregunta: si los españoles habían sido los primeros en someter los pueblos prehispánicos, y ustedes, afortunadamente, la mayoría de ustedes me contestó que no, que los aztecas, que los mexicas habían sido los primeros que habían sometido a esos pueblos. Por eso es que los españoles tuvieron muy buen proceso de conquista, porque al momento de hacer todo este viaje de exploración se dieron cuenta que habían muchos que estaban en contra de los mexicas, entre ellos, por ejemplo, los empoalas, entre ellos los tlaxcaltecas, que se aliaron para ir en contra de Tenochtitlan, ¿sale? Los puntos más importantes es Tenochtitlan y Cholula, porque van a ser los puntos claves para el triunfo de la conquista de México Tenochtitlan. Al igual, aquí en el infográfico dicen que fueron 400 españoles supervivientes. En sí no se sabe cuántos españoles estuvieron a la llegada. Se sabe una aproximación de 500 a 520, otras fuentes dicen 580. Sin embargo, no sabemos exactamente el número. Si ustedes recuerdan, al inicio del ciclo escolar hicimos una actividad acerca de esto. Otra cosa de las ventajas que tenían los españoles es que contaban con muchas estrategias. Aparte de que sus aliados conocían perfectamente el territorio, ellos eran muy buenos estrategas y contaban con armamento suficiente para hacerle ataque. Por ejemplo, en varias de las crónicas que se tiene de estas fechas es que los indígenas pensaban que los españoles, cuando iban montados en un caballo, pensaban que eran personas pegadas al caballo, o sea, que no iban montados, como una especie de centauro. Entonces eso provocó más confusión, más pánico a estos pueblos. Imagínense como que si en este momento llegara una invasión alienígena, todos nos sacáramos de onda, todos estuviéramos con temor del qué va a pasar, ¿ok? Bien.
El siguiente punto es la matanza de Cholula. Yo ya les había mencionado que este es uno de los lugares más importantes. Cholula se encuentra en el estado actual de Puebla. En Cholula fue una matanza sin precedentes. Es cuando realmente se miró el poderío de los españoles en conjunto con los pueblos que habían sido se habían aliado con estos. Realmente aquí hubo una masacre, murieron niños, murieron mujeres, murieron sacerdotes, murieron hombres, murieron de todo, ¿sale? El siguiente punto es la conquista de Tenochtitlan. La conquista de Tenochtitlan, no vayan a pensar que llegaron los españoles y los conquistaron, no. Fue un proceso corto, pero que tuvo varios ajustes. Uno de los primeros ataques que hicieron los españoles en contra de los mexicas, que eran los que sometían, eran el pueblo líder, es que realmente en la primera ataque resultaron derrotados los españoles, la famosísima Noche Triste. En ese momento de la Noche Triste los intentaron atacar, pero afortunadamente el pueblo mexica, que era un pueblo bélico y guerrero, supo cómo defenderse. Posteriormente, en una celebración en honor a un dios, cuando estaban completamente distraídos los mexicas, los españoles atacaron, y ahí es cuando realmente hay un primer triunfo por parte de los conquistadores hacia los mexicas, y posteriormente se va a ir dando la conquista por medio religioso, por medio político, social, económico, etc. Ahora, uno de los últimos puntos es las diferencias que tuvo los españoles con respecto a los indígenas. Si ustedes recordarán, las diferencias es, en primer punto, la cuestión religiosa. Para los pueblos prehispánicos, la religión era todo aquello que tenía contacto con la naturaleza y eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses. Acá los españoles solo tienen un dios, el dios cristiano, y ellos justifican esta invasión por medio de la religión porque consideraban que Dios los había mandado para cristianizar a esas personas, y si no se querían cristianizar, pues tenían que ser eliminados. Obviamente su religión está basada en el catolicismo. En el aspecto político, su máxima figura política es el rey. A pesar que en los primeros momentos de conquista de América por parte de Cortés, él quería hacer como una especie de nuevo mundo, no se le fue permitido porque el rey era el que estipulaba qué era lo que se debía o no se debía hacer. En el aspecto de la guerra, crean que la guerra era fundamentada para salvar las almas de los indios. O sea, que aquellos que no aceptaran la religión tenían que morir, y posteriormente a la muerte los españoles perdonaban para que las almas de los indios pues trascendieran. Acuérdense que en el mundo prehispánico no existen ni la maldad, ni la bondad, ni los dioses buenos ni los dioses malos, ¿ok? El último punto, consideraban que la guerra era el único medio para hacer un imperio poderoso. En el último aspecto, la última diferencia, lo cultural y lo físico, es que estaban completamente distintos en pensamiento y en el aspecto físico. En el pensamiento, pues obviamente eran completamente lo contrario. Mientras los pueblos prehispánicos el oro lo agarraban como cualquier cosa, para los españoles, ustedes saben en este momento que ya están haciendo sus tareas, que el oro era algo importante para ellos. Posteriormente va a ser la plata. En el aspecto físico, pues eran hombres altos, nariz respingada, rubios, castaños, de diferentes de color de piel clara. Entonces esas fueron las diferencias más representativas entre ellos. Bueno, jóvenes, como comentarios finales les quiero hacer hincapié en que tienen que comentar en la parte de aquí abajo sus puntos, sus observaciones, algún comentario como forma de participación. Acuérdense que las participaciones cuentan en esta clase. Al igual, voy a estar revisando sus tareas y poco a poco se les voy a estar devolviendo para que ustedes tengan conocimiento de cómo van.
sus proyectos al igual tienen un porcentaje. Yo les voy a estar indicando en futuros días acerca de esto. Y como último punto, probablemente el viernes tengamos nuestra primera videollamada. Yo les voy a decir acerca de esto, ¿sale? Espero se encuentren muy bien y nos vemos para la próxima.